Muy buenas tardes, compañeras, compañeras, amigos, vecinos, conocidos. Reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia en Cristo Jesús. ¿Usted sabe quién soy yo? Obvio, el profe Ramón, aquí hablando de esa palabra viva y eficaz, esa palabra poderosa, la palabra de Dios. La pregunta para usted, amigo, sin ofenderlo, ya con mucha confianza, ¿usted cree en Dios? Bueno, usted lo que me tiene que decir, esa pregunta está mal hecha. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula. Correcto, eso lo dice en 2 Corintios 4:4. Está allí Dios con D minúscula y Dios con D mayúscula. Se oye igual, se pronuncia igual, pero, oiga, tiene distinta interpretación. Entonces vamos a asumir que estamos hablando del Dios con D mayúscula, del Dios todopoderoso, soberano, majestuoso, eterno, universal. ¿Vale? Ahora sí, ¿usted cree en Dios? ¿Qué me dice? El problema no es creer en Dios, sino el problema es creerle a Dios. Y creerle a Dios tiene muchas implicaciones, unas ramificaciones. Por ejemplo, si le creemos, entonces hay que buscarle. ¿Y cómo le buscamos? Le buscamos en espíritu, en verdad, con las mismas palabras de Cristo que son espíritu y son vida, en oración, en alabanza, en ayunos, en vigilia, leyendo la palabra, congregándonos, etc. Pero cuando usted ya tiene el conocimiento de la palabra, nos damos cuenta, usted y yo, que nosotros no buscamos a Dios, que Él fue el que nos buscó a nosotros. Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios, dice. Tremendo. Después de buscarle, entonces seguirle. Mateo 16:24 dice por allá, si alguien viene en pos de mí, cada uno tome su cruz y sígueme. Entonces, la cruz de Cristo es la que está en el medio, esa es la cruz porque Él mismo lo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La cruz de los lados es de los malhechores, uno de ellos se arrepintió y altercaban unos con otros, entonces decía, usted no tiene cuidado que nosotros estamos aquí porque lo merecemos, porque hemos hecho lo malo, porque hemos cometido delitos. Esa es la cruz porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Después de que le seguimos, tenemos que irlo a conocer y nos damos cuenta que Él es un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Hay gente que habla de Dios porque ha oído hablar de Dios. Hay gente que habla de la palabra de Dios, pero nos falta conocer al Dios de la palabra, a ese Dios vivo, poderoso, majestuoso, soberano, universal, eterno. El Dios que no se puede encasillar en un sistema religioso basado en lo que nos dé el cura o lo que nos dé el pastor. No, porque dice que hay que conocerlo. Dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Eso es un mandato personal, conoceréis la verdad. Aquí soltamos al cura y soltamos al pastor, vamos a conocer a través de la palabra, a través de la Biblia, conoceréis la verdad os hará libre. Escudriñad las escrituras, porque ahí parece que tienen vida eterna. Y dice el profeta menor por allá, Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es decir, si usted se conforma con lo que le da el cura, el sacerdote, el pastor, usted es un religioso también del montón.
Y aquí no estamos hablando de una religión cristiana, porque abundan. A mayor religión cristiana, la persona, la familia, la sociedad está más podrida en delitos y en pecados: adulterio, pornografía, violaciones, corrupción, prostitución, alcoholismo, drogadicción, sicariato, de todo. Religión cristiana. Pero eso es muy diferente a tener una relación en Cristo, a través de la oración, repito, porque Dios no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Y esa es la herramienta necesaria más poderosa, llámese la oración. Luego le obedecemos. ¿Por qué no le vamos a obedecer sabiendo que fuimos escogidos para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero según la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento que Dios tiene anticipado de todas las cosas? Vamos a obedecer porque Dios nos ama demasiado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted le obedece por amor, y entonces Él nos da una serie de leyes, de decretos, de ordenanzas, de estatutos, etcétera, para que nos vaya bien es a nosotros. Cuando lo cumplimos en el tiempo del Señor, todo se hará. Ahora estamos en el Evangelio de la Gracia. Todo tiene su tiempo en el Señor. Luego de que le conocemos, entonces le obedecemos, le servimos. ¿Cómo le servimos? Llevando esta palabra, este mensaje de salvación a todo aquel que la quiera tomar. Porque lo que hemos recibido de gracia lo damos de gracia. Si hemos recibido el amor de Dios, vamos y le entregamos ese evangelio por amor. Si hemos sido perdonados por el Señor Dios Todopoderoso, debemos perdonar a nuestros enemigos. Así de sencillo. Si Dios ha sido generoso, nosotros debemos ser generosos con aquel que necesita compartir. Nosotros llevarle compartir un pan. La palabra de Dios es el pan de vida. Luego de que le servimos, entonces nos renovamos cada día en el espíritu de vuestra mente. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, hay que activarla todos los días, esa mente, con la palabra de Dios, con la oración, con la llenura del Espíritu Santo. Renovarnos también en el espíritu de vuestro entendimiento, entender los tiempos de Dios, entender los momentos, entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, eso nos da un crecimiento espiritual, porque nos estamos renovando, y el crecimiento nos lo da Dios por medio de su palabra. Todos los días teniendo experiencias ricas, nuevas y abundantes, no solamente oyendo los testimonios de los demás, sino mis propios testimonios, mis propias evidencias, mis propias experiencias, mis propios avivamientos con el Señor de tipo personal. Eso es lo que hace ese crecimiento, para luego llegar a tener esa madurez espiritual en que nadie ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A pesar de los padecimientos, aflicciones, no importa, porque Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ese es un proceso de cambio para luego entrar a tener esa madurez espiritual y entrar a ser participante de esa naturaleza divina que es Cristo, porque antes teníamos la naturaleza tipo Adán, pecaminosa. Ahora tenemos la naturaleza tipo Cristo, esa naturaleza divina de santidad. Todos los días anhelamos la presencia del Señor. Eso es la pregunta. ¿Usted cree en Dios o usted le cree a Dios?
Oh Padre Santo, gracias Dios mío,